Bien, hermanos, en este día, como decía al principio, estamos en esta conmemoración de los fieles difuntos. O sea, es un día en que la Iglesia nos recuerda que necesitamos orar por nuestros hermanos difuntos. Es un deber. Es también una obra de misericordia espiritual. Toda hora, todo momento en que oremos por nuestros hermanos difuntos es una obra de misericordia. Es un deber, de cierto modo, nuestro. Y nos recuerda al mismo tiempo a dónde nos llama el Señor. Nos llama al cielo, a la vida eterna. Pero atención, a veces veo comentarios, pensamientos de personas como que si simplemente como Jesús murió ya nos abrió el camino a la inmortalidad, ya en cuanto morimos y estamos con Él y todo será felicidad y contento. Cuidado. El punto es que no es automático. Sí, el Señor nos llama al cielo, pero ¿qué es el cielo? El cielo es la unión con Dios. El punto es que si nosotros pecamos, hemos roto con Dios. Cuando pecamos, rompemos con Dios. Y para llegar a un pecado grave, no se va de un momento a otro a un pecado grave. Un pecado grave es la suma de muchos pecados veniales. Y la sociedad de hoy nos llama a vivir como si Dios no existiera. O sea, la sociedad de hoy nos corta el cielo. Nos hace pensar que la felicidad es la satisfacción de nuestras apetencias. Si quiero comer, como. Si quiero beber, bebo. Si quiero dormir, duermo. Si quiero ver películas hasta que me harto, pues veo películas hasta que me harto. ¿Verdad? O si quiero tener relaciones con una, con otra y con otra persona, pues lo hago, punto. Nadie me tiene que reclamar a mí. Yo puedo, ya soy adulto y puedo hacer lo que me da la gana. Sí, eres adulto. Pero también se nos pide que si alguien está en depresión, no dejar sola a esa persona, que sea joven o sea adulto, porque se puede suicidar. Así, si alguien va en el camino a la condenación, el cristiano está llamado a la corrección. Y eso en primer lugar es la misión de los padres, corregir a sus hijos. Y no es que ya cuando ya sean adultos los hijos, ya no tengo que decirles nada, ¿no? Tú serás padre o madre hasta el momento en que te lleve el Señor. Hasta ese momento siempre tendrás la misión de corregir, porque tú lo que deseas es que tus hijos vayan al cielo, vayan a la vida eterna, no dejarlos a la condenación. Obviamente no puede ser algo obsesivo, sino al contrario, un deseo de caridad, del amor que brota. ¿De dónde brota esa caridad? Brota de sabernos amados de Dios. Y nos impulsa a querer llevar a todos al cielo, a la vida eterna. Porque es lo mejor. Es con mucho lo mejor.
Fíjense que desde el siglo pasado las ideologías han estado impulsando la corrupción de la humanidad, especialmente en nuestra sociedad occidental. La religión cristiana nos lleva en el camino de la santidad, porque quiere que vivamos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no solo son las cosas horribles que nos pasen. Tengo una enfermedad, tuve un accidente, entonces la gente, bueno, tengo que aceptar la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es lo positivo. Que si dos, hombre y mujer, se quieren, pues se casan por la iglesia. Esa es voluntad de Dios. No están en pecado, ¿verdad? Que ves que hay muchas personas que no conocen a Cristo, pues tú vas y les anuncias a Cristo, te ofreces como catequista, ¿verdad? No tienes que esperar a que alguien te pregunte si quieres ser catequista, no, tú te ofreces a esa persona. Yo te puedo enseñar el camino a Cristo. Ojalá, hermanos, que anhelemos esto, porque en la muerte, cierto que nos vamos a encontrar con Cristo, y cierto que nos vamos a encontrar con el inmenso amor de Dios, pero al mismo tiempo que nos va a presentar toda nuestra vida. Y vas a ver cuántas veces le has sido infiel a ese amor, cuánto le has fallado a ese amor. Si ya te arrepentiste de esos pecados, lo vas a ver en paz. Pero si hay algo en que no te has arrepentido, vas a experimentar el dolor interior de saber que de esos pecados no te arrepentiste. Y ya no hay tiempo. Ya no puedes arrepentirte. Por eso es que nosotros, los que estamos vivos, oramos por nuestros difuntos. Por si acaso hay algo en ellos que no pudieron arrepentirse, que no quedó totalmente sanado, entonces oramos por ellos para que el Señor les conceda el perdón de sus pecados. Este proceso de purificación que nosotros llamamos purgatorio, no es que se refiera a un lugar, no hay un lugar del purgatorio, sino que se refiere a un tiempo. ¿Por qué digo esto, que no hay un lugar? Porque cuando nos morimos, salimos de estas dimensiones espaciotemporales. Estamos en la eternidad de Dios. Al morir, ¿verdad? Después de morir. Ya no estamos en un lugar específico, sino en la eternidad de Dios. Entonces, en esa eternidad, sí hay algo que es temporal, que es esta purificación. ¿Por qué es temporal? Porque depende de la gravedad y de la cantidad de los pecados que no nos arrepentimos. Todo eso tiene que ser purificado. No es que la iglesia se inventa esto, lo dice San Pablo. San Pablo dice, cuando muramos, vamos a ir al encuentro con Dios y todos seremos purificados. Todas nuestras obras serán purificadas. Y lo que es valioso, como el oro, pasará como por el fuego limpio. Pero lo que es basura se quemará. Y ese quemarse la basura cuesta, ¿verdad? Entonces, por eso pedimos por nuestros hermanos difuntos, porque anhelamos que ellos lleguen al cielo. Alguien me preguntaba, ¿y si esa persona ya llegó al cielo? Pues no lo sabemos, porque esa persona está en la eternidad de Dios. Tus oraciones no van al momento en que la persona ya está en el cielo, sino al momento en que la persona necesita, porque está en el purgatorio, en su purificación.
Porque como están en la eternidad, tus oraciones ya no están en este tiempo, sino en el tiempo de Dios. Cierto, es un misterio a veces difícil de comprender, pero las oraciones que nosotros hacemos siempre van a ese momento de purificación. Y obviamente, aquellos que mueren en pecado, y en pecado grave, y que no quieren arrepentirse, porque yo escucho personas, no, yo no me arrepiento de mis pecados. Yo los disfruté y me gustó y no me arrepiento de mis pecados. Eso es grave, porque eso te lleva a la condenación. La condenación eterna, ¿qué es? Es la ruptura eterna con Dios. La ruptura eterna significa la ruptura con la fuente de la vida y del amor, que es Cristo. Nosotros por eso tenemos los medios aquí, mientras estamos vivos, tenemos los medios para volver a Dios. La confesión, por ejemplo, el sacramento de la penitencia, donde el Señor te da el perdón. Obviamente se necesita el arrepentimiento y el Señor te da el perdón verdaderamente. Si tú lo haces de corazón, el Señor te da el perdón. Aunque hay algún pecado que se te olvidó, no lo haces a propósito, se te olvidó, pues ese pecado también queda perdonado. Obvio, si después lo recuerdas, es necesario confesarlo. Siempre. Los pecados que estamos conscientes, que no nos habíamos arrepentido. Y el sacramento de la Eucaristía. En la Eucaristía recibes a Cristo mismo. Y eso te da la unión con Dios. Por eso es que la Iglesia nos invita a venir a misa cada domingo. Aparte que hay el mandamiento, santificarás la fiesta. Nuestra fiesta es el domingo. La santificamos yendo a misa. Pero aún así, la Iglesia nos recuerda con el precepto de venir a misa cada domingo y en las fiestas de guardar. ¿Para qué? Recibamos a Cristo y tengamos vida eterna. Nos encaminemos al cielo. Podamos romper con la corrupción de este mundo. Romper con la corrupción del infierno y acercarnos a Dios. Vamos pues ahora a continuar bendiciendo a Dios en esta Eucaristía, alabándolo, glorificándole, dándole gracias porque Él nos abre el camino al cielo, a la vida eterna.